Bienvenidos, soy Marco Antonio Merino y aquí empieza El Cliente. Hoy tenemos un programa muy especial a víspera de las elecciones generales 2026. Tendremos un panel que nos acompañará a analizar y debatir cuáles son los retos y lo que tenemos en juego en estas elecciones desde el punto de vista de la empresa y la economía. En este programa especial nos acompañará Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, y Denis Fernández, destacado empresario y catedrático. Pero antes de este panel especial, vamos con nuestro tema del día. El tema del día está relacionado a la pirámide de Maslow. Este psicólogo norteamericano construyó sobre las necesidades básicas y sociales del ser humano esta pirámide que de alguna forma explicaba cuáles son las necesidades del ser humano. Esta pirámide es algo que utilizamos nosotros los marqueteros, pero que se utiliza desde el punto de vista también de investigación sociológica y qué ocurre. ¿Cuál es la teoría de la pirámide de Maslow? Es que primero el ser humano tiene que satisfacer las necesidades fisiológicas. Es muy difícil que si alguien no tiene un plato que comer, no tiene un techo donde vivir, esté pensando en comprar temas de lujo o esté pensando en otras necesidades. Primero, la primera eslabón de la pirámide, la primera base de la pirámide, está relacionada a la alimentación, al refugio, al sueño, a la respiración, a todas estas necesidades que nos hacen vivir a nivel fisiológico. Una vez resuelta esta primera etapa, que es la base de la pirámide, viene la necesidad de seguridad. Esta necesidad que es la seguridad física, la financiera, la laboral, el trabajo donde voy a estar, cuánto gano. A partir de esta seguridad yo ya también he resuelto la alimentación, he resuelto la primera base de la pirámide que tiene que ver con el techo que tengo, el agua y los elementos básicos. Después está en la escala de la amistad, la intimidad y los grupos de apoyo, que es la necesidad de sociabilización o afiliación. Este es el tercer nivel de la pirámide, para pasar después a las necesidades de reconocimiento, que es el éxito, respeto de los demás. Y la punta de la pirámide es la de necesidades de autorrealización, que es este logro personal, es el sentirme exitoso, es el sentirme que yo ya llegué a lo más alto de la pirámide. Se dice desde el punto de vista religioso que cuando se llega a ese extremo, realmente más arriba ya está la parte divina. ¿Por qué traigo el tema de la teoría de la pirámide de Maslow? Porque nosotros tenemos una realidad en el país y vamos a hablar de unos datos solamente de la base de la pirámide, que es la necesidad fisiológica. 27.6% de la población del Perú es pobre. 27.6%. Esto equivale a 9 millones de personas, más de 9 millones, 9.390.000 personas. Para tener una idea de esta dimensión, estamos hablando de prácticamente mucho más que la población de El Salvador, de Costa Rica, de Paraguay. Paraguay tiene 7 millones de personas, El Salvador tiene 6 millones, Costa Rica tiene 5 millones y nosotros tenemos 9.390.000 pobres. 31.8% de la población es vulnerable para caer en pobreza. 31.8% puede caer en pobreza o aumentar esta cantidad. 39.3% de la población en la zona rural es pobre. 24.8% en la zona urbana es pobre. La desnutrición infantil es 12.1% de niños sufren desnutrición crónica. Y 1 de cada 2 niños, 43.7% menores de 3 años, tienen anemia en el país. 43.1% tienen anemia a partir de los 6 meses de vida. Los departamentos de mayor pobreza están en Puno, 71.4
pobreza, Ucayali 59.4%, Madre de Dios 58.4%, Loreto 50.9%, Huancavelica 32.9%. Esto es equivalente, para hacernos una idea, de casi todo Lima metropolitana pobre. Entonces, mirando la pirámide de Maslow, que es las necesidades fisiológicas básicas, que es la alimentación, tener un techo, tener agua, tener luz, poder nutrirme para que el cerebro del niño pueda realmente actuar. Estamos en vísperas, el día domingo, mañana, prácticamente es el proceso electoral. No podemos improvisar con la gente que nos gobierna con estos datos. Necesitamos cambiar el país y necesitamos desterrar la pobreza del país. Y eso depende de todos nosotros, porque nuestro voto tiene un gran valor para desterrar esta primera necesidad, que es la necesidad de no ser pobre. Vámonos ahora con el pulso del mercado. El pulso del mercado está referido a un estudio. No podemos hablar de estudios sobre las elecciones por un tema de la OMPE, pero vamos a hablar sobre un estudio de percepción económica y familiar del Perú de marzo del 2026, hecho por Impronta Research. Este es un estudio cuantitativo en la que habla de que, más allá de la percepción sobre el futuro de la economía del país, hay una expectativa de que haya un crecimiento en la economía familiar. En marzo del 2026 se piensa que ha mejorado un poco la economía familiar de un 7% a un 11%, los últimos 6 meses 7%, y los próximos 6 meses podría mejorar en un 11%. Que ha mejorado de 16 y podría mejorar en un 28%, que ni mejoró y empeoró de 50 a 43 y ha empeorado de 21 a 15. Esto demuestra un poco bastante optimismo de lo que se viene a nivel futuro. Y esto es importante mirarlo con respecto al futuro del país, al cambio que el país necesita. A nivel de percepción económica ha mejorado mucho, de 8% a 15% para los próximos 6 meses, y ha mejorado 28% a 43%, corrobora un poco más. El 23% percibió una mejora de la situación económica del país, 3 de cada 10 sienten también que ha empeorado. O sea, si bien es cierto el 23% percibió una mejora, casi 30%, 3 de cada 10 comentan que ha empeorado. Para el 39% la situación económica del país mejorará. Expectativa fuerte entre los segmentos de 26 a 45 años. Este segmento de 26 a 45 años que mueve mucho la economía, comenta que mejorará mucho un 11%, mejorará 28% para los próximos 6 meses, ni mejorará ni empeorará 43%. ¿No? Esto está dividido, por supuesto, por Lima, norte, sur, pero en aras del tiempo no vamos a detallar. El hombre es más esperanzador con respecto a la situación económica que el país va a mejorar que la mujer. Solamente como dato, 44% de los hombres piensan que va a mejorar mucho y 35% solo de las mujeres piensan que va a mejorar mucho. 36% percibió una mejora en la situación familiar, ya no es personal, mientras un 19% indica que empeoró. En el caso nuevamente de la lista de percepción económica familiar, 8% dice que ha mejorado mucho, 28% dice que ha mejorado, 45% dice que ni mejoró ni empeoró, ¿no? Y 16% que ha empeorado. 6 de cada 10 personas estiman que su situación económica familiar también mejorará. Esto en todos los niveles socioeconómicos. Miremos los niveles socioeconómicos. Ha mejorado mucho, 59% en el nivel A, en el nivel B 56%, en el nivel C 57% y en el nivel D 60%. O sea, esto quiere decir
que hay un optimismo y aparentemente hay una mejora. Sin embargo, 6 de cada 10 personas llega con cierta facilidad a fin de mes, pero la mayoría de peruanos se encuentra en la zona de frontera, o sea, todavía cierta facilidad, o sea, todavía hay que seguir remando, como se dice. 32% llega con cierta facilidad, básicamente esto en el marzo del 2025 versus marzo del 2026 ha subido 3 puntos en 35%. Con cierta dificultad, 25% llega en Lima, en el norte 30%, 37% en el sur, 30% en el centro y 28% en el oriente. Y con dificultad fundamentalmente en los sectores de nivel bajo, como el nivel D, que llega en 14%. El 24% estaría buscando una segunda fuente de ingreso. El Perú definitivamente es un Perú de gente muy trabajadora, que trabajan en un sitio, en 2 sitios, pero necesitamos definitivamente seguir creciendo. Buscaré una fuente adicional de ingresos o una fuente de ingreso adicional de 24% en el 2020, perdón, de 27% en el 2025 baja a 24% en el 2026. Usaré mis ahorros 16% a 14%, préstamos familiares de 7 a 6 y pediré un adelanto de sueldo 4% aproximadamente. 3 de cada 10 peruanos ahorraría de forma sistemática, principalmente en Lima y el sur del país. 59% de las personas son ahorrativas, creo que eso es importante. Ahorro cuando puedo y lo que puedo, aunque sea 10 soles, 5 soles, de lo que puedan van ahorrando. Posiblemente no necesariamente en el sistema financiero, sino tal vez bajo el colchón. No ahorra el 12%, ahorra todos los meses, aunque un monto varía, 24%, y ahorra todos los meses un monto fijo, ¿no? Este es una persona mucho más programada, solo un 5%. Interesante este estudio. Hay un dato nada más que el 98% ajustaría el presupuesto en algunas categorías, fundamentalmente de recreación. Esto crece con la edad del consumidor a nivel de ropa, calzado, recreación, muebles, accesorios, etc. Interesante este estudio de Impronta que de alguna manera nos muestra este grado de optimismo ante un cambio que ojalá realmente se dé por el beneficio del país. Ahora nos vamos a un corte y retornamos en su programa El Cliente. El día de hoy tenemos un programa especial previa a las elecciones generales que tenemos en el país. Mañana son las elecciones y tenemos para eso un panel de lujo que hoy día hablaremos fundamentalmente de los retos que tiene el Perú en varios frentes. Estamos con Luis Miguel Castilla, exministro de Economía, que nos va a hablar un poco sobre este futuro del Perú y la importancia definitivamente de elegir a un buen gobernante y a sus autoridades. Y con Denny Fernández, que él también desde su especialidad de cultura y talento nos va a conversar y nos va a hablar sobre la importancia de esta meritocracia del talento en el Perú. Bienvenidos al Cliente. Encantado, muchas gracias. Luis Miguel, este futuro que es promisorio en los indicadores macroeconómicos, pero cuando hablamos o vemos los índices de pobreza en el Perú, cuando vemos algunas desigualdades en algunas zonas como Puno, como Huancavelica, como Ayacucho, donde los índices de nutrición infantil son muy grandes, ¿cómo estos dos Perús se presentan ahora para el nuevo gobernante o la nueva elección y el nuevo gobierno que va a empezar este año? La pregunta es muy pertinente porque muchas veces los que vivimos en Lima pensamos que el Perú es homogéneo. Exacto. Y es un país muy fracturado y que los últimos 10 años el interior del país, no todo, pero muchas partes del ande rural, de la selva, ha sido dejado de lado y pese a la inyección de recursos presupuestales, presupuestos mucho más
más elevados, pues no ha habido una mejora en la calidad de vida. Y creo que esa frustración se plasma en un voto enojado de los electores, especialmente del sur, que buscan un cambio. Pero no solamente en el interior del país, Marco Antonio, sino también en Lima. Y en las ciudades ha habido una pobreza urbana que se ha duplicado, por ejemplo, en Lima. Pobreza periurbana, exacerbada también por presión migratoria, que hace que la gente esté buscando un cambio. Y en una situación, si uno compara la elección que está ocurriendo ahora de la que teníamos hace 5 años, hace 5 años había mucho temor por la pandemia. Estábamos saliendo de la primera ola, no todo el mundo estaba vacunado, pero ahora hay frustración porque, digamos, la economía no llega a todos, pero creo que el sentir mayor de la gente es un deseo de orden, un deseo de lucha contra la corrupción y contra la inseguridad, que es uno de los principales flagelos que nos afectan. De acuerdo contigo, y es esa importancia de lo que estamos haciendo con este voto, ¿no? Este voto tiene mucho valor, creo que hoy más que nunca. Y en eso, Denis, tú como especialista en todo lo que es la cultura y el talento, se ha hablado siempre de la meritocracia y que necesitamos votar por gente capacitada, necesitamos tener al gobierno gente preparada, porque el cardiólogo que me va a operar el corazón me puede caer bien, mal, puede tener una cara fea, pero yo voy a buscar que sea el mejor cardiólogo para que me salve la vida. ¿Cómo ves tú este tema en la que hoy por hoy hemos tenido realmente gente tan mala en el gobierno? Quien quiera que sea el gobernante después de las elecciones de mañana va a tener unos desafíos en términos de acción, de ejecución, de muchas de las necesidades que tiene el país, la población del Perú, ¿no? Y déjame dar algunas ideas simplemente para poner en qué situación estamos y relativizarlo respecto de la situación que tiene la otra cara de la actividad económica, que es, digamos, la empresa privada, las organizaciones privadas, ¿no? Por ejemplo, en este momento, Proinversión tiene en cartera más o menos para este año 44 proyectos por más de 10.000 millones de dólares. Entre estos proyectos que tiene que impulsar están, por ejemplo, solamente voy a poner como un ejemplo, la línea 3 y la línea 4 en Lima, y la ampliación de la línea 1, que supone, para tener una idea del volumen y del impacto de estas obras, duplicar el número de pasajeros que la línea 1 lleva diariamente. La línea 1 lleva en este minuto 650.000 pasajeros día. Esto supone pasar a 1.200.000. Y evidentemente la línea 3 y la línea 4 tienen un volumen y una magnitud similar. Entonces, creo que lo que siempre se ha venido reclamando es decir, ¿por qué no se hace esto tan rápido? La necesidad existe, la capacidad económica existe, ¿por qué no tenemos velocidad en estos proyectos tan necesarios? En las últimas décadas, en las organizaciones privadas, ha habido un cambio que, claro, ahora lo asumimos como tal, pero es un cambio importantísimo. Hace algunas décadas casi todas las decisiones en las empresas recaían en el gerente general, en el CEO, porque, digamos, el entorno, los desafíos permitían que haya un proceso mucho más reflexivo que terminase siempre en la decisión final del gerente general. Eso cambió radicalmente, porque la evolución de la tecnología, de las arquitecturas, digamos, con las que funcionan las empresas, de los sistemas, hizo que cada vez, y además la necesidad de los clientes a quien tienen que responder las empresas, hizo que cada vez la velocidad de estas decisiones sea mayor. Entonces, ¿qué hicieron las organizaciones? Dieron paso a una desconcentración de esta decisión solamente en el gerente general para trasladarla a sus reportes. A todos los reportes. C-level, ¿no? Entonces, eso supuso darle más autonomía a las personas para que estas decisiones puedan darse con la velocidad que el entorno económico les exigía. Tenemos un ejemplo como para seguir, que es el BCR.
a nivel de meritocracia y de estructura. Hay evidentemente, y este es otro punto que me gustaría desarrollar, porque, a ver, yo no voy a negar aquí que seguro que en el sector público hay burocracia, seguro que ha habido casos de corrupción, pero en mi experiencia, yo sí he identificado en el sector público un nivel que yo quiero llamarle tecnocracia muy capaz, muy profesional, muy bien formada y que tiene aptitudes de empatía, de entendimiento, de colaboración y que trabaja. Yo diría que gracias a estas siglas, a estos grupos, es que proyectos importantes han podido salir adelante y se siguen desarrollando. Pero mi punto era, ¿cómo hacemos para que esta capacidad de trasladar autonomía, de generar una cultura de mayor responsabilidad en estos niveles pueda ocurrir en la organización pública? Sobre todo, y aquí sí es un caso muy peruano, cuando para hacer un símil de ministro con gerente general, cambiamos al gerente general cada 2 meses. Cada 2 meses. Ese es un punto que tenemos que cambiar ahora en el próximo gobierno. ¿No? Luis Miguel, estamos hablando justamente de todos estos temas y los retos que le va a tocar al próximo gobernante y al próximo gobierno y también, por supuesto, al Congreso. Y Denis ha comentado todo este tema de las líneas del metro y todo. Tenemos un déficit de infraestructura que tú corrígeme porque tú tienes más los datos, pero como de 100.000 millones aproximadamente de dólares como déficit de infraestructura en el país, de los cuales el 3% del PBI básicamente es el que se consume cuando deberíamos casi duplicar y estar en el orden del 7-8% para poder cerrar un poco esta brecha de infraestructura que tenemos. ¿Tú crees que la posibilidad de cerrar esta brecha va a estar por el lado nuevamente de los gobiernos regionales o de los proyectos o de un tema más de hora por impuesto o de un tema más de gobierno a gobierno? Y conectando con lo que decía Denis, en parte se refiere a la capacidad de gestión que tengan las autoridades para efectivamente ejecutar proyectos que son complejos y que requiere cierto nivel de capital humano, pero hay varios desincentivos, ¿no? Yo creo que uno fue mencionado, la altísima tasa de rotación de los ministros es insólita. Hace 10 años un ministro de economía duraba pues años. Yo duré 3 años y medio en mi época. Y ahora son 5. Y es un récord para el Perú. Y ahora son 5 meses. Entonces tú tienes parálisis por ese lado. La Contraloría, de hecho, creo que ha fracasado en su labor de detectar la corrupción que sigue rampante y lo que ha introducido es un desincentivo a tomar decisiones. La discrecionalidad se paga en este país y eso lo ven muchos casos de personas que, digamos, lamentablemente han sido afectadas por persecuciones que lo que han hecho es paralizar la toma de decisiones. Y creo que el hecho de tener un Estado, digamos, que no confía en el sector privado y una especie de divorcio que creo que ha ido mejorando la cosa, pero hemos pasado por años de que el privado no hablaba con el sector público porque podía ser tachado de que se estaban coludiendo para delinquir. Eso no permite justamente cerrar las brechas en infraestructura que tanto se requiere. El dato se acaba de actualizar, el MEF publicó hace poco su nuevo Plan Nacional de Infraestructura, ha identificado 72 proyectos, pero la brecha está ahora más en 120.000 a 150.000 millones de dólares y eso que invertimos un montón. El promedio de la región, Marco Antonio, de cuánto se invierte en infraestructura es más o menos 3 puntos del PBI. En América Latina y nosotros invertimos 4,5%. 4,5%, pero se tiene que llegar a más, ¿o no? Sí, pero eso va a estar en función de que la economía pueda crecer más, generar los ingresos públicos, porque muchos de los proyectos de APPs, y yo felicito la proactividad de Proinversión, son proyectos cofinanciados. Los proyectos que eran autosostenibles, como las líneas de transmisión y otros, ya no quedan muchos. Lo que quedan son proyectos que van a requerir un alto nivel de cofinanciamiento público y la forma de poder efectivamente encarar esa obligación de erario es una economía que crece más. Una economía que crece más, no al 3%, sino al 6%, tiene la capacidad de acelerar la inversión en materia de infraestructura. Y tú hablabas de las modalidades. Las modalidades, creo que hay que aprender las lecciones que proyectos muy complejos un gobierno regional pues no lo puede ejecutar.
Si pensamos en los 3 proyectos de irrigación, digamos que han estado más que Siguas en Arequipa, Chavimochic en La Libertad y Olmos en Lambayeque, estos han sido paralizados y han pasado nuevamente a manos del gobierno nacional. Entonces, creo que ahí el problema de gestión se ve más exacerbado. De acuerdo. Y lo otro es apostar por APPs o gobierno a gobierno. Hay que ser consciente de que el gobierno a gobierno que se ha embelesado como una salida es inversión pública. Ahí no hay riesgos que se comparte con el sector privado. Y creo que no nos podemos dar el lujo de estar, ensayando y fracasando. Un claro ejemplo de esto, Marco Antonio, es lo que ha pasado con la carretera central. De acuerdo. Es un proyecto emblemático. Totalmente. Que se hizo a nivel de una modalidad que ya está en camino de G2G, pero que carísimo. Y se paraliza por falta de recursos. Entonces creo que hay que tomar mucho más en serio una cosa tan importante como el cierre de la brecha de infraestructura, que mejora la productividad, que mejora la competitividad y que puede ciertamente añadir más puntos al crecimiento económico a largo plazo. Vamos a seguir hablando sobre los motores de la economía, pero me interesa también mirar este tema que tiene que ver con la desnutrición infantil, con el futuro del país, que son los niños, que son los jóvenes, que tendría como reto el próximo gobierno. Vámonos a una pausa comercial y retornamos aquí en su programa El Cliente. Retornamos a este programa especial del Cliente, realmente con 2 invitados de lujo y que me complace tenerlos acá en el programa. Denis, hablando del talento, hablando de la cultura, la inteligencia artificial hoy en día está revolucionando mucho y hay que saber utilizarla, hay que capacitarnos, hay que capacitar a los niños, también a los jóvenes y también a los universitarios para no utilizarla como algo que te va a hacer más flojo. ¿Cómo va a revolucionar la inteligencia artificial en el futuro? Mira, es claramente una revolución lo que está ocurriendo con la inteligencia artificial, y es una revolución que aún no sabemos cuál es el límite y que yo diría que incluso aún no sabemos cómo es que podemos aprovecharla mejor. Yo diría que hay totalmente un desafío tanto para el sector privado como para el sector público de cómo utilizar una herramienta potente, pero para los fines que tengamos que identificar con claridad. Es decir, no hay que impulsar la inteligencia artificial solo porque sea una evolución tecnológica que está impactando en todo el mundo, sino que lo primero que necesitamos responder es ¿para qué lo queremos? ¿Qué problema queremos resolver? Y en ese sentido sí, es una herramienta que tendrá que ser utilizada, pero precisamente en el problema que queremos resolver, yo quisiera volver a esto de este gran desafío que va a tener cualquiera que sea el equipo de gobierno que asuma a partir del 28 de julio, es decir, cómo llevar a la práctica todos estos proyectos, darles velocidad, proyectos para combatir la anemia, proyecto de salud, proyecto de educación, proyectos para la inteligencia artificial. ¿Cómo hacemos para poderles dar la velocidad que el país necesita, requiere? ¿Cómo somos capaces de darle a ellos autonomía para que no tengamos que seguir ese derrotero casi de proyectos secuenciales, donde de una institución se pasa a otra, espera que ésta opine para volver a opinar, cuando esto también, y este es el segundo ejemplo en comparación con lo que ha ocurrido en las empresas privadas, ya se ha resuelto? O sea, esta decisión de generar autonomía para los niveles funcionales no significa que estos niveles funcionales resuelvan las cosas ahora solos, sino que han entendido que el resultado de su trabajo tiene que ser el resultado del equipo. Claro. Es decir, el concepto de trabajo en equipo, que ha sido llevado hoy también a modelos de desarrollo de proyectos, metodologías ágiles, en fin, que hacen que los proyectos, en lugar de ser secuenciales como eran antes, se hacen en paralelo. ¿Por qué no tratamos de hacer lo mismo en el sector público? Claro, ahora te voy a poner un ejemplo, perdona que te interrumpa, pero por lo que estás comentando se me ocurre algo. ¿Por qué no establecemos una especie de academia previa a todos los que quieren postular al sector público? Que de alguna forma, ahora que hay tantos candidatos que quieren ser diputados, senadores y todo, entren a esta academia previa.
para no ir en contra de la democracia. No digo que los que aprueben pasen, porque estaríamos yendo en contra de la democracia, pero por lo menos se transparente qué tan buen alumno estuviste y te prepares, porque muchos de los que van a ser legisladores hoy, lo más probable, porque es la representatividad de lo que tenemos en el país, puedan no saber ni cómo se construye una ley. Entonces, ahí también necesitamos un tema de aprendizaje. Sin duda, y creo que fue una de las grandes ideas que estuvo cuando se desarrolló el concepto de Servir. Servir es una institución que nació, que creo que ha hecho un gran esfuerzo, pero que del propio aparato público le han empezado a poner límites. Entonces, sí, es lógico que uno debería preparar a todo el aparato técnico que va a estar, y sobre todo, como decía Luis Miguel, los gobiernos regionales y gobiernos locales, donde no existe esa capacidad. Exacto. No existe ese talento para desarrollar, y ojo, que hoy día tienen probablemente los presupuestos más importantes para hacer las obras que el país necesita. Exacto. Entonces, yo quería poner simplemente un ejemplo de lo que se puede conseguir. Y vuelvo a un proyecto, cualquier proyecto de transporte. En un proyecto de transporte tiene que intervenir, evidentemente, el ministro, que es el que define políticamente si va o no va, el viceministro del ramo, Provías, que es una institución con autonomía para este tipo de proyectos, Ocitran, que es el supervisor de todo el transporte, evidentemente Proinversión, que es el gran impulsor de estas obras, y el Ministerio de Economía y Finanzas, que evidentemente como gestor del presupuesto tiene que intervenir. Si seguimos enfocados en proyectos, para llamarle, sé que es una simplificación, pero es para que se me entienda, digamos, secuenciales, es decir, yo opino, te paso, tú opinas, ¿no? Nos vamos a seguir demorando el tiempo que nos demoramos hoy. ¿Cómo podemos, de alguna manera, plantear unos 100 días para el próximo gobierno donde tenga que primero a generar un electroshock casi como lo de emergencia? ¿Qué elementos tendría que hacer en estos 100 días? Fundamentalmente, claro, uno es la seguridad, en el cual todos estamos viviendo este drama, ¿no? Seguramente destrabar muchos proyectos que están trabados a nivel del sector minero, que es importante, el turismo, la salud, la educación. Pero ¿qué tendrían que hacer estos 100 primeros días como para que se note que estamos cambiando? Un mundo desafiante, porque lo que está ocurriendo en el mundo nos tiende a afectar. Pero si yo tengo que identificar 3 cosas puntuales, digamos, en los primeros 100 días, el equipo es clave. No solamente el equipo ministerial, sino tener, digamos, cabezas técnicas, no sé, son 5.000 o 10.000 personas que tienen que reclutar, que sean idóneas. Lo segundo es, tiene que ratificar al presidente del Banco Central y al directorio. Eso es absolutamente clave. Muchos candidatos han manoseado la figura del Banco Central. Sí, y hasta han dicho que van a agarrar las reservas, ¿no? Lo cual es un despropósito total. Claro. Y lo tercero, creo yo, es aquellos partidos que ya tienen programas, es hacer un pedido de delegación de facultades en lo que competa. Pero creo que el énfasis central es en la gestión, Marco Antonio. Leyes tenemos un montón, pero hay temas que se han vuelto vacas sagradas que no se tocan. Una cuestión tiene que ver con qué se va a hacer con la formalidad, con la informalidad de la economía, ¿no? Tenemos una legislación laboral absolutamente del medioevo que no se condice con la inteligencia artificial, no se condice con la ultraflexibilidad que hoy está ocurriendo en el mundo. Exacto. ¿Qué se va a hacer nuevamente para recuperar la calidad de la educación superior y que calce con la necesidad del mercado? Hoy el mundo está pasando por una etapa de tener que reentrenar a la fuerza laboral justamente para que no sea obsoleta de cara a los cambios tecnológicos que hay, tema del cual poco se habla. Entonces yo te diría, en esas 3 cuestiones, el equipo es fundamental, ratificar a personas que son claves, que va a depender obviamente del Senado. Estamos hablando de la cabeza de la SBS, del Banco Central, que es clave, y de muchas entidades que tienen una importancia muy clave para la inversión, los órganos reguladores y en fin. Y tratar de tener un acuerdo político mínimo, el presidente que sea, para implementar en los primeros 100 días, cuando todavía hay cierta luna de miel, ojalá, implementar políticas y reformas que se requieren con urgencia. He mencionado un par, pero hay muchas más, claro. En adición a los temas de seguridad, y que haya, digamos, un mínimo, digamos, de espacio de consenso para no quedarnos, pues,
viviendo de logros pasados, y no perdernos el coche de los precios altos de los commodities, que pese a todo siguen siendo elevados, y ese electroshock debe ser de gestión que urge a agilizarla, porque lo que vemos y lo que decía Denis entre líneas es que el sector privado pues ha ido a una velocidad tremenda y el sector público ha estado yendo digamos, a tropezones. Pero tenemos una gran masa también de emprendedores, de pequeños capitalistas que lo que quieren es un entorno de estabilidad para poder funcionar. Acá el peruano no quiere que le regalen cosas, quiere trabajar quiere hacer su emprendimiento sin que el Estado lo fastidie. Exacto. Entonces yo creo que eso es que hay que meter el chip y dejar la ideología de lado y pensar en los retos de futuro como los que estoy mencionando. ¿Crees que debería haber una especie, no sé si cheque en blanco o pacto? Porque nosotros antes nunca hemos estado en esta inestabilidad, que creo que hemos batido récord, definitivamente, no sé si en el mundo, pero sí en América Latina por lo menos, o no sé si en América Latina, pero en el Perú sí, de un presidente prácticamente por año. ¿Cómo podemos tener un presidente 5 años? No sé a quién elijamos mañana, pero que ese presidente que elijamos nos comprometamos, sea bueno, malo, regular, mantener los 5 años por esta estabilidad democrática. Tuvimos el primer gobierno de Alan García, que fue terrible, pero se mantuvo 5 años. Tuvimos a un Humala que no lo hizo tan mal, pero con todos sus errores se mantuvo 5 años. Toledo se mantuvo 5 años. Pero después de PPK, esto se empezó a desordenar y que ya prácticamente nos pasa una factura. ¿Tú crees que debería haber un pacto en ese sentido o qué piensas al respecto? Mira, es clave porque para que un presidente no lo vaquen va a necesitar por lo menos 21 votos en el Senado, de 60 senadores. Entonces va a ser clave porque ya nos hemos acostumbrado a que de manera muy rápida y sin mayor sustento pues se saque un presidente como cambiarse, digamos, la camisa. Casi en 24 horas, cosa que no ocurre en ninguna parte del mundo. Exacto. Entonces yo creo que eso va a implicar un acto, digamos, de desprendimiento de los partidos políticos o los que entren al Congreso. Y conciencia de la ciudadanía de lo que va a pasar mañana. Correcto. Y votar informadamente. Yo creo que ahora que estamos a 24 horas de las elecciones es absolutamente clave no dejarse engañar por quienes prometen cosas que suenan bonitas pero que son difíciles de cumplir, que les pregunten, ¿y cómo vas a financiar eso? Y que se den el trabajo de por lo menos preguntarle a alguien que sepa, porque nos estamos jugando 5 años más que ojalá no sean perdidos, Marco Antonio, y es clave la gestión que se lleve a cabo y un mínimo consenso. No podemos seguir siendo un país absolutamente inestable políticamente, porque eso le pasa factura a la economía. Yo creo que parte de ese diferencial de crecimiento de 3 puntos es justamente por este riesgo regulatorio que hay en el país con tanta rotación de autoridades y porque finalmente los presidentes, en lugar de gobernar, están más preocupados de sobrevivir. Exacto. Y terminar, digamos... son sobrevivientes. Y eso creo que debemos desterrarlo. De lo contrario, digamos, ni siquiera los logros macroeconómicos nos van a permitir seguir a flote. Denis, ¿cómo generar una mejor meritocracia en el próximo gobierno? Es un desafío. Estos ejemplos que puse yo tienen el trasfondo de que son una transformación cultural, que es lo que hay que trabajar, que es lo más difícil, ¿no? Entonces, si queremos pasar a la acción, quizás... fíjate, y escanear al nuevo gabinete también, ¿no? Sin duda. Cuando hemos hablado de estas islas, digamos, de eficacia, como el Banco Central de Reserva, la Superintendencia de Seguros, el equipo del Ministerio de Economía y Finanzas, es porque son quienes mejor, sea porque tuvieron un respaldo constitucional, como en el caso del BCR, o en el caso del MEF y la Superintendencia, porque, digamos, lograron ejercer una autonomía. Esto es lo que ha permitido, digamos, que sus propósitos, sus fines se mantengan ajenos a los manoseos políticos. Entonces, quizás, ¿por qué no replicamos este ejemplo generando estas autonomías en estos equipos que tienen que llevar adelante estos proyectos? Eso es, en el fondo, un proceso cultural que tiene que generar los incentivos para que el aparato público quiera hacer las cosas, ¿no? Para poner este último ejemplo, la Contraloría está bien quizás que participe concurrentemente, pero la Contraloría está para penalizar aquello
que se debe hacer mal, pero genera un incentivo para no decidir. De acuerdo. ¿Y quién es el que está mirando del otro lado? Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Más estamos persiguiendo que impulsando. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias a los dos. Esperemos que el día de mañana realmente haya un resultado. Todo indica que vamos a pasar a una segunda vuelta de dos candidatos por el cual realmente se nos sea difícil elegir y no que simplemente elijamos el mal menor, ¿no? Esperemos que eso sea por el bien del país. Muchas gracias por tenerlos acá en el programa del cliente. Gracias. Muy amable, gracias. Y ahora vamos a conocer las noticias y movidas del mundo empresarial. Didi y Didi Food registran crecimiento en Perú y expanden su ecosistema de soluciones tecnológicas. La plataforma de tecnología de movilidad consolidó su presencia en el Perú durante 2025, con más de 200 millones de kilómetros recorridos a través de su plataforma de movilidad y un crecimiento sostenido en pedidos de comida, reafirmando su rol como ecosistema tecnológico en la vida cotidiana de los peruanos. Nestlé presenta las primeras torres de salvataje elaboradas 100% con plástico reciclado. De esta manera, Miraflores se convierte en el primer distrito del Perú en instalar 4 torres de salvataje construidas íntegramente con plástico reciclado. 3.000 kilos en total en las playas Redondo, Macaja, Pampilla y Tres Picos, gracias a una iniciativa de Nestlé que apuesta por la economía circular y la reducción del impacto ambiental. Bread consolida abril como el mes del choripán y por ello presentó el Tren Chorifán, que refuerza su campaña Fan Fan Eres Chorifán en la línea 1 del Metro de Lima, convirtiendo el transporte urbano diario en una plataforma de experiencia de marca de alto impacto. La campaña ya se encuentra activa en redes sociales y publicidad que busca posicionar el popular sándwich. El 83% de latinoamericanos exige a las empresas liderar una revolución de circularidad hídrica. Según el Ecolab Watermark Study 2025, la mayoría de latinoamericanos exige a las empresas un compromiso real con el reuso del agua, especialmente ante el creciente consumo hídrico de la inteligencia artificial, un impacto que el 51% de los ciudadanos aún desconoce. Industria San Miguel inauguró en Arequipa sus primeras tiendas flagship de 360 Energy Drink, con la evolución de bodegas a tiendas insignia. La apuesta de ISM está redefiniendo el punto de venta en el Perú, transformando el canal tradicional en una experiencia de marca inmersiva. Arequipa fue elegida por su importancia estratégica, donde ISM concentra cerca del 45% del mercado de bebidas no alcohólicas. Como bien sabemos, está totalmente prohibida la difusión de encuestas de preferencias entre candidatos a puertas de nuestras elecciones. Sin embargo, el cliente salió a las calles para tratar de entender la reflexión del voto. ¿Cuál es la cualidad o qué es lo que valoras de tu candidato presidencial o congresal? Esto es Habla el Cliente. ¿Qué cualidades debería tener el próximo presidente del Perú? Para conocer su opinión, Habla el Cliente ha llegado hasta la estación La Cultura. Acompáñenme. Señora, ¿qué cualidades debería tener el próximo presidente del Perú? Honesto, respeto por todos los ciudadanos, cumplir lo que ha prometido. Honestidad, transparencia, que tenga muchas ganas de sacar adelante el país. ¿Qué cualidades debería tener el próximo presidente del Perú? Que tenga visión de empresario, que conozca de negocios, que conozca de inversiones, que traiga inversiones al Perú para que la gente pueda tener más trabajo y de esa manera mejor vida. Quería hacer un trome pues, para cambiar todo esto. No corrupto. Honesto. Que sea sincero. Sin antecedentes judiciales, sin antecedentes penales. Honesto, no debería tener denuncias. No debería dejar de ser corrupto, pero es casi imposible pedirlo aquí en el Perú que alguien deje de ser corrupto porque es algo que lamentablemente se vive y hasta nosotros mismos los ciudadanos. Honrado, competente y humano. Señor, ¿qué cualidades debería tener el próximo presidente del Perú? Ser honrado.
Es lo único que se pide en este país. Y a la población que vote bien para no seguir haciendo lo mismo. Honesto, que no robe y que, bueno, que también tenga gestión, ¿no? Que pueda gestionar nuestro país. Saber todo lo que sucede realmente en el país, porque todo está un desastre ahora. Sinceridad total. Que sea honesto. Honesto, honrado. Honesto. Que no robe. Hay demasiados problemas en el país. La inseguridad, salud. Eso, en lugar de que el presidente nuevo tenga que hacer las cosas bien para que mejore todo este país. Que sea honesto, pues, ¿no? En las cosas de que puedan hacer para el Perú. ¿Qué problemática debería ser la que primera apunte a solucionar? Seguridad, porque muchos de los que se están presentando como presidentes han estado representados en el Congreso. Y la verdad que todo es una mafia, una corrupción que nunca se ha visto en todo el Perú, ni en Latinoamérica, ni en el mundo. Cambiar las leyes del Perú, que están las leyes pro crimen, que están a favor de todos estos delincuentes que están dentro del Congreso. Más que nada seguridad ciudadana, ¿no? La delincuencia. Y que cumpla también. La inseguridad ciudadana. Lo primero que debe hacer el próximo presidente es ver ese tema. Y de verdad que es uno de los puntos más débiles que tiene nuestro país hoy en día. Hay varios aspectos, la verdad. Uno de ellos sería tanto la educación, sobre todo en zonas de la sierra que son precarias. La salud y la educación son lo más importante. ¿Qué problema debería ser el primero que solucione cuando llegue al sillón presidencial? Actualmente la delincuencia, creo yo, y la corrupción, ¿no? Que es lo que está matando al país. La delincuencia que hay. Eso es lo primero que tiene que hacer y sacar a todos los corruptos que están en todo el sector público. Acá no se puede hacer patria. Mientras haya eso, vamos a seguir en lo mismo siempre. La seguridad ciudadana es lo que nos afecta más directamente a todos los peruanos, ¿no? Porque todos salimos a la calle y, bueno, nos afecta, ¿no? Eso es algo principal en nuestro país. Sobre todo lo que están las extorsiones. El tema de seguridad es clave. El tema del gas y luego la delincuencia. La delincuencia, el robo. La educación, salud y la delincuencia es lo más importante. Porque nosotros estamos sentados en un sillón de oro y desgraciadamente no sabemos aprovechar las riquezas naturales que hay en este país. Se nos acabó el tiempo. Solo para terminar este programa quisiera dejar una reflexión de lo importante que es el día de mañana en estas elecciones generales. Con nuestro voto definimos el futuro del país. No pensemos de que nuestro voto es en vano, no pensemos de que vamos a votar calculadamente por los que están primeros, segundos. Votemos en conciencia porque creamos que es el más preparado para poder gobernar este país. No votemos por el que nos cae mejor, porque nos haga reír, por el que nos parece más simpático, porque el que baila, porque el que canta. Votemos por el más preparado, por el que definitivamente en él van a recaer todo el peso del gobierno para los próximos 5 años. Es una gran responsabilidad y eso es la democracia. Nuestro voto tiene el poder de cambiar la situación de este país. Nos vemos el próximo sábado a las 7 de la noche en su programa empresarial El Cliente.